Imagina una física sola en su oficina, rodeada de pizarras cubiertas de ecuaciones, con una taza de café que se enfrió hace horas. Es pasada la medianoche, y el edificio está en silencio salvo por el zumbido distante del sistema de ventilación. Ella lleva años trabajando en este problema, décadas incluso, y esta noche ha llegado a un momento de claridad que se siente menos como un triunfo y más como pararse al borde de un abismo. En su mano izquierda sostiene las ecuaciones de la mecánica cuántica, el marco que describe cómo se comportan las partículas más pequeñas del universo. En su mano derecha sostiene las ecuaciones de la relatividad general, la teoría que describe cómo la gravedad curva el tejido mismo del espacio y el tiempo. Ambas teorías funcionan, ambas han sido probadas con una precisión asombrosa, y sin embargo, cuando intenta unirlas, cuando intenta escribir una ecuación que describa lo que sucede, cuando los efectos cuánticos y la gravedad son igualmente importantes, los números explotan en infinitos, las ecuaciones producen absurdos y la matemática misma parece rendirse. Ella mira fijamente la pizarra y en ese momento se da cuenta de algo que cambiará para siempre su comprensión de la realidad. El universo parece funcionar con dos sistemas operativos completamente incompatibles, y nadie sabe cómo reconciliarlos. Tomemos un momento para respirar aquí, para dejar que eso se asiente, porque esto no es solo un problema técnico para físicos profesionales, esto es algo más profundo, algo que toca la naturaleza misma de lo que significa existir en este universo. Piénsalo de esta manera. Todo lo que ves a tu alrededor, todo lo que tocas, todo lo que experimentas, está hecho de partículas cuánticas que obedecen las reglas extrañas y probabilísticas de la mecánica cuántica. Y al mismo tiempo, todo eso existe dentro de un espacio-tiempo que se curva y se deforma según las reglas elegantes y deterministas de la relatividad general. Estas dos descripciones de la realidad no deberían poder coexistir. Son como dos idiomas que describen el mismo mundo, pero que se contradicen fundamentalmente en su gramática más básica. Y sin embargo, aquí estamos. El café se enfría, las estrellas brillan, tú respiras. Todo funciona de alguna manera, a pesar de que nuestras mejores teorías dicen que no debería. Para entender por qué esto es tan desconcertante, necesitamos primero apreciar cuán extraordinariamente exitosas son estas dos teorías por separado. La mecánica cuántica, desarrollada en las primeras décadas del siglo XX, describe el comportamiento de átomos, electrones, fotones y todas las partículas subatómicas. Es la teoría detrás de los semiconductores que hacen funcionar tu teléfono, los láseres que leen tus datos, los transistores que alimentan la era de la información. Cada vez que enciendes una pantalla, cada vez que usas GPS, cada vez que te haces una resonancia magnética, estás beneficiándote de predicciones de la mecánica cuántica que han sido confirmadas con una precisión de una parte en 10.000 millones. Es, sin exagerar, la teoría física más exitosa jamás concebida por la mente humana en términos de su poder predictivo. Y luego está la relatividad general, la teoría que Albert Einstein completó en 1915 después de 10 años de trabajo arduo. Esta teoría nos dice que lo que llamamos gravedad no es realmente una fuerza en el sentido newtoniano. No es algo que jala objetos hacia abajo. En cambio, la presencia de masa y energía curva el espacio-tiempo mismo, y los objetos simplemente siguen las líneas más rectas posibles a través de ese espacio-tiempo curvado. La Tierra no jala la Luna hacia ella. La Tierra curva el espacio-tiempo, y la Luna simplemente sigue esa curvatura. Esta idea, tan contraintuitiva cuando la escuchas por primera vez, ha sido confirmada una y otra vez. Los satélites GPS deben corregir sus relojes según las predicciones de la relatividad general, o sus mediciones estarían desviadas por varios kilómetros por día. Los telescopios detectan cómo la luz de galaxias distantes se curva alrededor de galaxias intermedias, exactamente como Einstein predijo. Y en 2015, el detector LIGO captó por primera vez ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido mismo del espacio-tiempo, causadas por la fusión de dos agujeros negros a más de 1.000 millones de años luz de distancia. La relatividad general funciona extraordinariamente bien. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema aparece cuando necesitamos ambas teorías al mismo tiempo. Y hay lugares en el universo donde esto no es opcional, donde tanto los efectos cuánticos como los efectos gravitacionales son igualmente importantes. El más dramático de estos lugares es el centro de un agujero negro.
Imagina caer a través del horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo. Más allá de ese punto, no hay escape posible, ni siquiera para la luz, y a medida que caes más y más profundo, la gravedad se vuelve más y más intensa, aplastando todo en un volumen cada vez más pequeño. Según la relatividad general, en el centro del agujero negro hay algo llamado singularidad, un punto de densidad infinita y curvatura infinita, donde todo el espacio-tiempo converge. Pero aquí está el problema. Cuando algo tiene un tamaño tan pequeño, tan comprimido que se acerca a la escala de Planck, alrededor de 10 a la menos 35 metros, los efectos cuánticos ya no pueden ignorarse. A esa escala, la mecánica cuántica exige que la incertidumbre reine, que las posiciones y los momentos no puedan definirse con precisión infinita, que la noción misma de un punto geométrico preciso se vuelva problemática. La relatividad general dice que hay una singularidad, un punto. La mecánica cuántica dice que no puede haber un punto perfectamente definido. Las dos teorías se contradicen exactamente donde más las necesitamos. El otro lugar donde este conflicto es ineludible es el comienzo mismo del universo. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, según nuestras mejores mediciones, todo lo que ahora vemos en el cosmos estaba comprimido en un estado increíblemente denso y caliente. Si retrocedemos lo suficiente en el tiempo, llegamos a un momento en que todo el universo observable estaba contenido en un volumen más pequeño que un átomo. En ese momento, tanto la gravedad como los efectos cuánticos eran igualmente importantes. Para entender qué sucedió en el Big Bang, para entender cómo comenzó el tiempo, cómo surgió el espacio, qué condiciones iniciales dieron lugar a las galaxias y estrellas y planetas, y eventualmente a nosotros, necesitamos una teoría que combine la mecánica cuántica y la gravedad. Y no la tenemos. La relatividad general, aplicada al Big Bang, predice una singularidad inicial, un momento de densidad y temperatura infinitas. Pero sabemos que esto no puede ser literalmente cierto, porque la mecánica cuántica debería modificar esta imagen de alguna manera. Simplemente no sabemos cómo. Hay un concepto que los físicos usan para describir esta frontera, la escala de Planck. Esta escala está definida por una combinación de tres constantes fundamentales de la naturaleza: la constante de Planck de la mecánica cuántica, la velocidad de la luz de la relatividad especial y la constante gravitacional de Newton. Cuando combinas estas tres constantes de la manera correcta, obtienes una longitud, aproximadamente 10 a la menos 35 metros, un tiempo, aproximadamente 10 a la menos 43 segundos, y una masa, aproximadamente 10 a la menos 8 kilogramos. Estas son llamadas la longitud de Planck, el tiempo de Planck y la masa de Planck, y representan, en cierto sentido, el límite de nuestra física conocida. La longitud de Planck es tan pequeña que si ampliaras un átomo al tamaño del universo observable, la longitud de Planck seguiría siendo más pequeña que un átomo. Es una escala tan diminuta que ningún experimento jamás construido ha podido sondear nada ni remotamente cercano a ella, y sin embargo, esta es la escala donde la mecánica cuántica y la gravedad se encuentran. Esta es la escala donde necesitamos una teoría unificada, y esta es la escala sobre la que, fundamentalmente, no sabemos nada con certeza. Lo que hace que este problema sea tan fascinante y tan frustrante es que no es simplemente una cuestión de hacer más cálculos o construir mejores experimentos. Es un problema conceptual profundo. La mecánica cuántica asume que el espacio y el tiempo son un telón de fondo fijo sobre el cual las partículas cuánticas danzan y evolucionan. Pero la relatividad general nos dice que el espacio y el tiempo no son un telón de fondo fijo en absoluto, que son entidades dinámicas que se curvan y se deforman en respuesta a la materia y la energía. Cuando intentas hacer mecánica cuántica de la gravedad, estás intentando aplicar un marco que asume un espacio-tiempo fijo a una situación donde el espacio-tiempo mismo es el objeto que quieres cuantizar. Es como intentar medir el tamaño de una regla usando esa misma regla como referencia. El problema es fundamentalmente autorreferencial de una manera que hace que las técnicas matemáticas estándar fallen. Y aquí llegamos a algo aún más vertiginoso. Cuando los físicos intentaron ingeniosamente aplicar los métodos estándar de la teoría cuántica de campos, el marco matemático que tan exitosamente describe la electrodinámica cuántica y el modelo estándar de física de partículas, a la gravedad, descubrieron algo perturbador. Los cálculos producen infinitos. Esto no es inusual en la física cuántica de campos. De hecho,
Hay técnicas llamadas renormalización que permiten manejar ciertos tipos de infinitos y extraer predicciones finitas y sensatas. Pero cuando intentas renormalizar la gravedad, necesitas introducir un número infinito de parámetros libres. Cada vez que intentas hacer un cálculo a mayor precisión, necesitas medir otro parámetro de la naturaleza que la teoría no puede predecir. La teoría se vuelve no predictiva. No te dice nada nuevo. Es, en términos técnicos, no renormalizable. Y eso significa que los métodos que funcionaron tan brillantemente para la electrodinámica cuántica simplemente no funcionan para la gravedad. Piensa en lo que esto significa. Tenemos una teoría, la relatividad general, que describe la gravedad a grandes escalas con una precisión espectacular. Tenemos otra teoría, la mecánica cuántica, que describe el mundo de lo muy pequeño con igual precisión. Pero cuando las ponemos juntas, obtenemos matemáticas rotas. Y no estamos hablando de situaciones exóticas que nunca encontraremos. Estamos hablando del centro de cada agujero negro en el universo. Estamos hablando del origen del cosmos mismo. Estamos hablando de preguntas fundamentales sobre qué es el espacio, qué es el tiempo y por qué existe algo en lugar de nada. Hay algo profundamente humilde en esta situación, si eliges verlo de esa manera. Durante siglos, hemos construido un edificio de conocimiento físico que parece describir la realidad con precisión cada vez mayor. Desde Newton hasta Maxwell, hasta Einstein, hasta el modelo estándar, cada generación ha añadido nuevos pisos a este edificio. Y ahora hemos llegado a un punto donde el edificio mismo revela una grieta en sus cimientos. No es que hayamos fallado, es que hemos tenido éxito lo suficiente como para descubrir los límites de nuestro éxito. Hemos construido herramientas tan poderosas que ahora podemos ver exactamente dónde dejan de funcionar. Si este tipo de misterio científico tranquilo y profundo te resulta intrigante, el tipo que te invita a desacelerar y a maravillarte, considera suscribirte y dejar un like. Ayuda a otros a encontrar este espacio y nos permite seguir explorando juntos. Pero antes de continuar con las teorías que intentan resolver este enigma, necesitamos entender algo más fundamental. Necesitamos entender qué es realmente la gravedad. Y aquí, la historia se vuelve aún más extraña de lo que podrías imaginar. Durante más de 200 años, la humanidad entendió la gravedad a través del marco que Isaac Newton estableció en el siglo XVII. En esta visión, la gravedad era una fuerza, una atracción invisible que actúa instantáneamente a través del espacio vacío. La Tierra atrae a la Luna, el Sol atrae a la Tierra, tu cuerpo atrae a cada estrella en la galaxia, y ellas te atraen a ti. Esta fuerza dependía de las masas de los objetos y de la distancia entre ellos, siguiendo la famosa ley del inverso del cuadrado, y funcionaba extraordinariamente bien. Newton pudo explicar las órbitas de los planetas, las mareas, la caída de las manzanas, todo con un conjunto elegante de ecuaciones. Pero había algo extraño en esta teoría, algo que el propio Newton reconoció pero nunca pudo resolver. ¿Cómo puede una fuerza actuar instantáneamente a través del espacio vacío? ¿Cómo sabe la Luna, a cientos de miles de kilómetros de distancia, exactamente cuánta atracción debe sentir hacia la Tierra en cada momento? Newton llamó a esto acción a distancia, y aunque usó el concepto para hacer predicciones, nunca estuvo satisfecho con él. No tenía ningún mecanismo que explicara cómo funcionaba. Avancemos 200 años hasta un joven Albert Einstein, trabajando como examinador de patentes en Berna, Suiza. Einstein ya había revolucionado la física una vez con su teoría de la relatividad especial en 1905, mostrando que el espacio y el tiempo están entrelazados en una sola entidad llamada espacio-tiempo, que la velocidad de la luz es constante para todos los observadores, y que la masa y la energía son equivalentes según la famosa ecuación E igual a pi al cuadrado. Pero la relatividad especial tenía una limitación. No incluía la gravedad, y Einstein sabía que la teoría de Newton de la gravedad era incompatible con la relatividad especial porque asumía que la gravedad actúa instantáneamente, mientras que la relatividad especial decía que nada puede viajar más rápido que la luz. Entonces, Einstein se embarcó en lo que llamaría los años más intensos de su vida intelectual, trabajando en el problema de cómo incluir la gravedad en un marco relativista. Y en 1907 tuvo lo que más tarde describió como el pensamiento más feliz de mi vida. Imagina, pensó, a un hombre cayendo desde el techo de un edificio. Mientras cae, no siente su propio peso. Si dejara caer una pelota de su mano, la pelota caería junto a él, flotando sin peso a su lado.
dentro de su pequeño sistema de referencia en caída, la gravedad parece haber desaparecido. Esto le dio a Einstein una idea crucial. La gravedad y la aceleración son, de alguna manera fundamental, indistinguibles. Si estás en una caja cerrada y sientes que te empujan hacia el piso, no puedes decir si la caja está en reposo en la superficie de la Tierra, siendo jalada hacia abajo por la gravedad, o si está en el espacio profundo, siendo acelerada hacia arriba por un cohete. Este principio, que Einstein llamó el principio de equivalencia, se convertiría en la piedra angular de su nueva teoría. Pero llevó 8 años más de trabajo matemático agonizante antes de que Einstein completara su teoría de la relatividad general en 1915, y cuando lo hizo, reveló algo que cambió para siempre nuestra comprensión del universo. La gravedad, dijo Einstein, no es una fuerza en absoluto. Es geometría. Más específicamente, la presencia de masa y energía curva el tejido del espacio-tiempo mismo, y lo que percibimos como gravedad es simplemente objetos siguiendo los caminos más rectos posibles a través de ese espacio-tiempo curvado. Piensa en la famosa analogía de la sábana de goma. Imagina una sábana estirada y tensa. Si colocas una bola pesada en el centro, la sábana se hunde, creando una depresión. Ahora, si haces rodar una canica cerca de la bola pesada, la canica no viajará en línea recta. Seguirá la curvatura de la sábana, curvándose hacia la bola pesada. A alguien que no pudiera ver la sábana, le parecería que la bola pesada está atrayendo a la canica con una fuerza invisible. Pero en realidad, la canica simplemente está siguiendo la geometría del espacio. Esta es una analogía útil, pero debemos tener cuidado de no tomarla demasiado literalmente. La sábana de goma es una superficie bidimensional que se curva en una tercera dimensión, pero el espacio-tiempo real es cuatridimensional, 3 dimensiones de espacio más una dimensión de tiempo, y se curva de una manera que es difícil de visualizar directamente. No hay una quinta dimensión en la que el espacio-tiempo se curve. La curvatura es intrínseca, una propiedad del espacio-tiempo mismo. Además, la sábana de goma requiere la gravedad para funcionar. La gravedad de la Tierra jala la bola hacia abajo, lo que es un poco circular como explicación de la gravedad. Pero como metáfora para captar la idea central, que la gravedad es geometría, funciona bastante bien. Las ecuaciones de la relatividad general, conocidas como las ecuaciones de campo de Einstein, son notoriamente difíciles. Relacionan la curvatura del espacio-tiempo, descrita por algo llamado el tensor de curvatura de Einstein, con la distribución de masa y energía, descrita por el tensor de energía-momento. Estas ecuaciones no son lineales, lo que significa que sus soluciones pueden ser extremadamente complejas y a menudo deben ser calculadas numéricamente usando supercomputadoras poderosas. Pero a pesar de su complejidad, hacen predicciones claras que pueden ser probadas. Una de las primeras confirmaciones vino en 1919, cuando el astrónomo británico Arthur Eddington observó un eclipse solar desde la isla de Príncipe, frente a la costa de África Occidental. Durante el eclipse, cuando la luna bloqueó la luz brillante del sol, Eddington pudo fotografiar estrellas que aparecían cerca del borde del sol. La relatividad general predecía que la luz de estas estrellas sería curvada por el campo gravitacional del sol, haciendo que las estrellas parecieran estar en posiciones ligeramente diferentes de lo que estarían si el sol no estuviera allí. Cuando Eddington midió las posiciones de las estrellas y las comparó con sus posiciones conocidas, encontró exactamente el desplazamiento que Einstein había predicho. El resultado fue anunciado en los titulares de todo el mundo. Einstein se convirtió en una celebridad instantánea. La gravedad no era una fuerza, era la curvatura del espacio. Desde entonces, la relatividad general ha pasado prueba tras prueba. Predice que el tiempo pasa más lentamente en campos gravitacionales fuertes, y esto ha sido confirmado usando relojes atómicos en aviones y satélites. Los satélites del sistema de posicionamiento global deben corregir este efecto continuamente. De lo contrario, las mediciones de posición acumularían errores de varios kilómetros por día. La relatividad general predice que los objetos masivos pueden actuar como lentes, curvando la luz de objetos más distantes detrás de ellos. Este efecto de lente gravitacional se observa rutinariamente hoy, con galaxias y cúmulos de galaxias magnificando y distorsionando la luz de galaxias aún más lejanas. La relatividad general predice la existencia de agujeros negros, regiones del espacio-tiempo, donde la curvatura se vuelve tan extrema que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Y aunque durante décadas los agujeros negros fueron considerados objetos teóricos exóticos,
Ahora tenemos abundante evidencia de su existencia, incluyendo la primera imagen directa de un agujero negro, capturada en 2019 por el Telescopio del Horizonte de Eventos. Pero quizás la confirmación más espectacular vino en 2015, exactamente 100 años después de que Einstein completara su teoría. Ese fue el año en que el detector LIGO, el Observatorio de Ondas Gravitacionales con Interferómetro Láser, detectó por primera vez ondas gravitacionales. La relatividad general predice que cuando masas muy grandes se aceleran, cuando dos agujeros negros orbitan uno alrededor del otro y eventualmente se fusionan, por ejemplo, deberían emitir ondulaciones en el espacio-tiempo mismo, ondas que se propagan hacia afuera a la velocidad de la luz. Estas ondas son increíblemente débiles. Para cuando llegan a la Tierra, estiran y comprimen el espacio en cantidades más pequeñas que el diámetro de un protón, pero LIGO, con sus brazos láser de 4 kilómetros de largo, fue capaz de detectar esta distorsión minúscula. La señal coincidía exactamente con lo que la relatividad general predecía para la fusión de dos agujeros negros a unos 1.300 millones de años luz de distancia. El espacio-tiempo es real y tiembla. Es importante pausar aquí y apreciar lo extraño que es esto. Antes de Einstein, el espacio era simplemente el vacío, el escenario sobre el cual sucedían los eventos. El tiempo era simplemente la secuencia de esos eventos, un flujo constante y uniforme desde el pasado hacia el futuro. Pero la relatividad general nos dice que el espacio y el tiempo son actores en el drama cósmico, no solo el escenario. Son entidades físicas que pueden ser deformadas, estiradas, retorcidas y que pueden vibrar como la superficie de un tambor. Cuando caminas sobre la superficie de la Tierra, no estás siendo jalado hacia abajo por una fuerza invisible. Estás siguiendo la curvatura del espacio-tiempo creada por la masa de la Tierra. Es una reconceptualización radical de algo que pensábamos entender completamente. Y sin embargo, aquí está el problema que nos trae de vuelta a nuestro misterio central. A pesar de todo su éxito, la relatividad general es una teoría clásica. Esto significa que trata el espacio-tiempo como un objeto suave, continuo, perfectamente definido en cada punto. No hay incertidumbre en la posición del espacio-tiempo, no hay fluctuaciones cuánticas. No hay estados superpuestos donde el espacio-tiempo esté parcialmente curvado de una manera y parcialmente curvado de otra. Es determinista en el sentido más profundo, dados las posiciones y velocidades de todas las masas en un momento dado. Las ecuaciones de Einstein te dicen exactamente cómo evolucionará el espacio-tiempo en el futuro. Pero sabemos, por la mecánica cuántica, que el mundo no es así a escalas pequeñas. Todo lo demás en el universo, cada campo, cada partícula, cada interacción, está sujeto a las reglas cuánticas. Los campos electromagnéticos tienen fluctuaciones cuánticas. Las partículas existen en superposiciones. La posición de un electrón no está definida hasta que lo mides. ¿Por qué debería la gravedad ser diferente? ¿Por qué debería el espacio-tiempo, este actor dinámico en el drama cósmico, estar exento de las reglas que gobiernan a todos los demás actores? La mayoría de los físicos creen que no debería. La mayoría cree que debe haber una versión cuántica de la gravedad, una teoría donde el espacio-tiempo mismo tenga propiedades cuánticas, donde pueda existir en superposiciones, donde tenga fluctuaciones e incertidumbres. Pero cuando intentamos construir esa teoría, nos encontramos con todas las dificultades que describimos antes. Los infinitos aparecen, las matemáticas se rompen, y quedamos mirando la pizarra, como nuestra física imaginaria al comienzo, preguntándonos cómo puede ser que el universo funcione en absoluto, si nuestras teorías dicen que no debería. Hay una pregunta más profunda aquí, una que vale la pena sostener mientras continuamos esta exploración. Si la gravedad realmente es la geometría del espacio-tiempo, y si necesitamos una teoría cuántica de la gravedad, entonces lo que realmente estamos buscando es una teoría cuántica del espacio-tiempo mismo. Y eso plantea preguntas vertiginosas. ¿Qué significa que el espacio esté en una superposición? ¿Puede haber lugares que estén tanto aquí como allá hasta que los observes? ¿Qué significa que el tiempo tenga fluctuaciones cuánticas? ¿Puede el pasado estar indefinido? ¿Puede el futuro influir en el presente? Estas no son preguntas que tengan respuestas claras todavía. Son el territorio inexplorado hacia el que la búsqueda de la gravedad cuántica nos está llevando. Así que con esta comprensión de lo que es la gravedad según nuestra mejor teoría actual, y por qué esa teoría, a pesar de su éxito espectacular, está fundamentalmente incompleta, estamos listos para dar el siguiente paso.
Necesitamos ahora sumergirnos en el otro lado de la ecuación, en el mundo de lo cuántico, para entender completamente por qué el matrimonio entre estas dos descripciones de la realidad ha probado ser tan difícil. Ahora debemos viajar al dominio de lo muy pequeño, a un reino donde las reglas de la vida cotidiana dejan de aplicarse por completo, donde la intuición se convierte en un lastre más que en una guía, y donde la realidad misma parece comportarse de maneras que desafían toda lógica. Este es el mundo cuántico, y si la relatividad general nos enseñó que el espacio-tiempo es un actor dinámico en el drama cósmico, la mecánica cuántica nos enseñará que la realidad misma es mucho más extraña, mucho más misteriosa y mucho más maravillosa de lo que jamás podríamos haber imaginado. La historia de la mecánica cuántica comienza, como muchas revoluciones científicas, con un problema que parecía menor. A finales del siglo XIX, los físicos estaban tratando de entender cómo los objetos calientes emiten luz. Cuando calientas un trozo de metal, primero brilla rojo, luego naranja, luego blanco, a medida que la temperatura aumenta. Los físicos querían calcular exactamente cuánta luz de cada color debería emitir un objeto a una temperatura dada, pero cuando usaban la física clásica para hacer este cálculo, obtenían un resultado absurdo. La teoría predecía que cualquier objeto caliente debería emitir una cantidad infinita de energía en forma de luz ultravioleta. Esto claramente no sucede en la realidad. De lo contrario, encender una estufa te freiría con radiación ultravioleta. Este problema se conoció como la catástrofe ultravioleta. En 1900, el físico alemán Max Planck propuso una solución audaz. Sugirió que la luz no se emite en cantidades continuas, sino en paquetes discretos llamados cuantos. La energía de cada cuanto era proporcional a la frecuencia de la luz, multiplicada por una constante que ahora lleva el nombre de Planck. Con esta suposición, Planck pudo derivar una fórmula que coincidía perfectamente con las observaciones experimentales. Pero Planck mismo vio esto principalmente como un truco matemático, no como una declaración sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Fue Albert Einstein, sí, el mismo Einstein, quien tomó la idea en serio. En 1905, el mismo año que publicó su teoría de la relatividad especial, Einstein propuso que la luz realmente está hecha de estos paquetes discretos de energía, que más tarde se llamarían fotones. Esto explicaba el efecto fotoeléctrico, la observación de que la luz puede expulsar electrones de las superficies metálicas, pero solo si la frecuencia de la luz es lo suficientemente alta, independientemente de cuán intensa sea la luz. La física clásica no podía explicar esto, pero si la luz estaba hecha de fotones, cada uno con una energía proporcional a su frecuencia, entonces el misterio se resolvía elegantemente. Durante las siguientes 2 décadas, una serie de descubrimientos revolucionarios transformaron nuestra comprensión del mundo microscópico. En 1913, Niels Bohr propuso que los electrones en los átomos solo pueden ocupar ciertos niveles de energía discretos, saltando entre ellos al absorber o emitir fotones. En 1923, Louis de Broglie sugirió que no solo la luz, sino toda la materia tiene propiedades ondulatorias. En 1926, Erwin Schrödinger desarrolló una ecuación, la famosa ecuación de Schrödinger, que describe cómo estas ondas de materia evolucionan en el tiempo. Y en 1927, Werner Heisenberg articuló el principio de incertidumbre, que establece límites fundamentales a lo que podemos saber sobre un sistema cuántico. Tomemos un momento para respirar aquí, porque estamos a punto de adentrarnos en territorio que desafía todo lo que pensamos saber sobre cómo funciona el mundo. El principio de superposición es quizás la característica más famosa y más desconcertante de la mecánica cuántica. Dice que un sistema cuántico puede existir en múltiples estados al mismo tiempo. Un electrón puede estar tanto aquí como allá. Un fotón puede estar tanto polarizado horizontalmente como polarizado verticalmente. Un átomo puede estar tanto en su estado de menor energía como en un estado excitado. No es que el electrón esté en un lugar pero no sepamos cuál. Es que, de alguna manera, está en ambos lugares simultáneamente, hasta que lo medimos. En ese momento, la superposición colapsa y el electrón aparece en un lugar específico, con probabilidades determinadas por su función de onda. El experimento de la doble rendija ilustra esto de manera dramática. Imagina que disparas electrones uno por uno hacia una pantalla con 2 rendijas estrechas. Detrás de las rendijas hay una segunda pantalla que detecta dónde aterrizan los electrones. Si la mecánica cuántica no fuera real, esperarías ver 2 bandas de electrones,
una detrás de cada rendija, pero eso no es lo que sucede. En cambio, ves un patrón de interferencia, bandas alternas de muchos electrones y casi ningún electrón, exactamente el tipo de patrón que esperarías si ondas estuvieran pasando por ambas rendijas e interfiriendo entre sí. Pero aquí está lo extraño. Esto sucede incluso cuando disparas un solo electrón a la vez. Cada electrón individual interfiere consigo mismo, como si pasara por ambas rendijas simultáneamente. Sin embargo, si pones un detector en las rendijas para ver por cuál pasa el electrón, el patrón de interferencia desaparece. El simple acto de observar cuál camino toma el electrón cambia su comportamiento. La medición importa de una manera que no tiene paralelo en la física clásica. El entrelazamiento cuántico es igualmente desconcertante. Dos partículas pueden volverse entrelazadas de tal manera que medir una instantáneamente afecta lo que sabrás si mides la otra, sin importar cuán separadas estén. Einstein famosamente llamó a esto acción fantasmagórica a distancia, y nunca estuvo cómodo con ello. Él pensaba que debía haber variables ocultas, información adicional que las partículas llevan consigo que determina los resultados de las mediciones de antemano. Pero en las décadas desde entonces los experimentos han descartado de manera concluyente las teorías de variables ocultas locales. El entrelazamiento es real. Cuando mides una partícula de un par entrelazado en Tokio, instantáneamente sabes algo sobre su compañera en París. No es que puedas enviar información más rápido que la luz de esta manera. Las correlaciones cuánticas son sutiles y no permiten señalización superlumínica, pero las correlaciones mismas son más fuertes de lo que cualquier teoría clásica podría explicar. Tengo una pregunta sobre la que genuinamente tengo curiosidad. Cuando aprendiste por primera vez sobre el entrelazamiento cuántico, ¿cómo te hizo sentir? ¿Pareció imposible, hermoso, inquietante o las tres cosas? Deja tu respuesta en los comentarios. Leo cada uno. El principio de incertidumbre de Heisenberg añade otra capa a este misterio. No dice simplemente que hay límites prácticos a la precisión de nuestras mediciones. Dice que hay límites fundamentales a lo que está definido en la realidad misma. No puedes conocer simultáneamente la posición exacta y el momento exacto de una partícula, no porque tus instrumentos no sean lo suficientemente buenos, sino porque la partícula no tiene simultáneamente una posición exacta y un momento exacto. Estas propiedades están fundamentalmente indefinidas hasta que eliges medirlas, y cuando mides una, introduces incertidumbre en la otra. Es como si la realidad misma fuera un poco borrosa, un poco indefinida, hasta que la miras, e incluso entonces, mirarla cambia lo que estás mirando. Ahora, es crucial enfatizar que a pesar de toda esta extrañeza, la mecánica cuántica no es una teoría marginal o especulativa. Es la teoría más empíricamente confirmada en la historia de la física. Literalmente todo en la tecnología moderna depende de ella. Los semiconductores que alimentan tus dispositivos electrónicos funcionan según principios cuánticos. Los láseres que leen datos en reproductores de CD y Blu-ray y sistemas de comunicación por fibra óptica dependen de la emisión estimulada de fotones, un fenómeno predicho por la mecánica cuántica. Las máquinas de resonancia magnética que proporcionan imágenes detalladas del interior de tu cuerpo funcionan basándose en el spin cuántico de los protones en los núcleos de hidrógeno. Cada vez que usas un teléfono inteligente, estás usando un dispositivo que no podría existir si la mecánica cuántica no fuera una descripción precisa de cómo funciona el universo a escalas pequeñas. Y sin embargo, hay preguntas profundas sobre la mecánica cuántica que permanecen sin resolver. La más famosa es el problema de la medición. ¿Qué constituye exactamente una medición? ¿Por qué el acto de medir causa que la función de onda colapse de una superposición de posibilidades a un resultado definido? ¿Es la conciencia necesaria para este colapso, como algunos han sugerido? ¿O es simplemente el acto de interacción con un sistema macroscópico lo que importa? Hay varias interpretaciones de la mecánica cuántica que intentan responder estas preguntas. La interpretación de Copenhague, la interpretación de muchos mundos, la mecánica bohmiana, las teorías de colapso objetivo, pero ninguna ha sido confirmada experimentalmente sobre las otras. Después de casi un siglo, todavía no entendemos completamente lo que la mecánica cuántica nos está diciendo sobre la naturaleza de la realidad. Lo que sí sabemos es que la mecánica cuántica no es simplemente un conjunto de reglas para hacer predicciones. Es una ventana a una realidad que es fundamentalmente diferente de la que nuestros sentidos nos muestran. Es un mundo donde las cosas pueden estar en dos lugares a la vez, donde partículas distantes pueden estar misteriosamente correlacionadas,
donde el mero acto de observar cambia lo que existe. Es extraño, es contraintuitivo y es absolutamente real. Ahora que tenemos una apreciación tanto de la relatividad general como de la mecánica cuántica, estamos listos para enfrentar directamente el problema central. Porque hasta ahora hemos visto estas teorías por separado, admirando su poder y su extrañeza individual. Pero ¿qué sucede cuando las ponemos juntas? ¿Qué sucede cuando entramos en regímenes donde tanto los efectos cuánticos como los efectos gravitacionales importan igualmente? Ahí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante y verdaderamente problemática. Imagina que estás cayendo en un agujero negro. No cualquier agujero negro, sino uno supermasivo, del tipo que se sienta en el centro de las galaxias, con millones o miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Estos agujeros negros son tan grandes que las fuerzas de marea en el horizonte de eventos, el punto de no retorno más allá del cual ni siquiera la luz puede escapar, son relativamente suaves. Podrías cruzar el horizonte sin darte cuenta inmediatamente de que algo ha cambiado. Pero una vez que estás dentro, no hay escape. La singularidad en el centro, esa región de curvatura infinita predicha por la relatividad general, es ahora tu destino inevitable. A medida que caes más y más profundo, las fuerzas de marea aumentan. Estas fuerzas surgen porque diferentes partes de tu cuerpo están a diferentes distancias de la singularidad, y por lo tanto experimentan diferentes fuerzas gravitacionales. Si caes con los pies por delante, tus pies son jalados más fuerte que tu cabeza, y al mismo tiempo, tu cuerpo es comprimido desde los lados. Los físicos llaman a este proceso espaguetificación, y no es una metáfora agradable. Todo, incluyendo los átomos mismos, sería estirado en filamentos largos y delgados a medida que se acerca a la singularidad. Pero aquí es donde la relatividad general enfrenta su crisis existencial. La singularidad no es realmente un lugar en el espacio. Es un momento en el tiempo. El momento donde toda la materia que cayó en el agujero negro llega a un estado de densidad infinita en un volumen cero. Las ecuaciones de Einstein predicen que la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita en la singularidad. Pero los infinitos en la física son casi siempre una señal de que tu teoría ha dejado de funcionar. No son descripciones literales de la realidad. Son síntomas de que algo falta en tu comprensión. Y lo que falta, sabemos, es la mecánica cuántica. A medida que te acercas a la singularidad, eventualmente llegas a la escala de Planck, esa región diminuta donde la longitud de Planck de 10 a la menos 35 metros se vuelve relevante. A estas escalas, los efectos cuánticos no pueden ignorarse. La mecánica cuántica nos dice que no puedes confinar algo a una región del espacio más pequeña que cierto tamaño, sin darle una cantidad correspondiente de energía. Esto se debe al principio de incertidumbre. Posición más definida significa momento menos definido, y momento menos definido significa un rango más amplio de energías posibles. En la escala de Planck, estas fluctuaciones cuánticas deberían ser tan intensas que la noción misma de un punto geométrico preciso se desmorona. Entonces, ¿qué hay realmente en el centro de un agujero negro? La respuesta honesta es que no lo sabemos. La relatividad general dice singularidad. La mecánica cuántica dice que las singularidades no pueden existir. Necesitamos una teoría que combine ambas para dar una respuesta, y esa teoría no existe todavía. Algunos investigadores especulan que la mecánica cuántica suaviza la singularidad de alguna manera, tal vez reemplazándola con una región de espacio-tiempo cuántico fluctuante. Otros sugieren que la información que cae en un agujero negro podría no destruirse en la singularidad, sino estar de alguna manera codificada en el horizonte de eventos. Estas son ideas fascinantes, pero siguen siendo especulativas. La singularidad del agujero negro marca el límite de nuestro conocimiento. La situación es igualmente problemática cuando consideramos el Big Bang. Según nuestras observaciones cosmológicas, el universo observable ha estado expandiéndose durante unos 13.800 millones de años. Si retrocedemos en el tiempo, el universo era más pequeño, más denso y más caliente. Eventualmente llegamos a una era en la que todo el cosmos estaba lleno de un plasma caliente de partículas, antes de eso una sopa de quarks y gluones, antes de eso condiciones tan extremas que nuestra física actual apenas puede describir. Y si seguimos retrocediendo, llegamos al tiempo de Planck, aproximadamente 10 a la menos 43 segundos después de lo que sea que haya sido el comienzo. En este punto, el universo observable
habría estado comprimido en un volumen del orden de la longitud de Planck al cubo, un volumen tan pequeño que los efectos cuánticos y los efectos gravitacionales serían igualmente importantes. La relatividad general, aplicada a este régimen, predice una singularidad inicial, un momento de densidad y temperatura infinitas donde el espacio y el tiempo mismos comenzaron. Pero de nuevo, los infinitos son banderas rojas. No confiamos en que la relatividad general sea válida a estas escalas. Los efectos cuánticos deberían modificar la imagen de alguna manera. Pero sin una teoría de gravedad cuántica, no podemos decir cómo. Hubo un primer momento del tiempo, o el tiempo mismo tiene una estructura cuántica que difumina la noción de un comienzo definido. ¿Existía algo antes del Big Bang? ¿Tiene sentido siquiera la palabra antes si el tiempo mismo comenzó con el Big Bang? Estas preguntas tocan los misterios más profundos de la existencia. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿De dónde vino el universo? ¿Qué causó el Big Bang? Son preguntas que los humanos han hecho desde el principio de la historia registrada, y ahora, por primera vez, tenemos marcos científicos que pueden abordarlas. Pero esos marcos quedan incompletos exactamente donde más los necesitamos. Hay otra manifestación de este conflicto que vale la pena mencionar: el problema del vacío cuántico. La mecánica cuántica nos dice que incluso el espacio vacío no está realmente vacío. Es un mar hirviente de fluctuaciones cuánticas, con partículas virtuales apareciendo brevemente y desapareciendo, y campos fluctuando incluso en su estado de menor energía. Esta energía del punto cero del vacío cuántico es una predicción robusta de la teoría cuántica de campos. Pero cuando los físicos intentan calcular cuánta energía debería tener el vacío cuántico, obtienen un número absurdamente grande, aproximadamente 120 órdenes de magnitud mayor que lo que observamos cosmológicamente. Esta es la famosa crisis de la constante cosmológica, o el problema de la energía oscura. La relatividad general dice que la energía del vacío debería curvar el espacio-tiempo de manera dramática. Las observaciones cosmológicas dicen que la curvatura es increíblemente pequeña. La discrepancia es la peor predicción fallida en la historia de la física. Algo está profundamente mal, y probablemente tiene que ver con cómo la mecánica cuántica y la gravedad interactúan. Tomemos un momento para dejar que todo esto se asiente. Respira. Nota tu conciencia en este momento, la sensación de estar aquí, leyendo o escuchando estas palabras. Todo lo que experimentas, cada pensamiento, cada percepción, cada sensación, sucede dentro de un universo cuyos cimientos mismos permanecen misteriosos. Las teorías que describen cómo funciona todo, desde los átomos hasta las galaxias, fallan precisamente en los momentos más fundamentales. El nacimiento del cosmos, el corazón de los agujeros negros, la estructura del espacio-tiempo a sus escalas más pequeñas. No es que no hayamos mirado lo suficiente o pensado lo suficientemente duro. Es que nuestras herramientas conceptuales actuales, tan poderosas como son, tienen límites. Y esto no es solo un problema técnico para físicos especialistas, es una declaración sobre la naturaleza de la realidad misma. Si la mecánica cuántica y la relatividad general son ambas correctas en sus dominios pero incompatibles cuando se combinan, entonces nuestra comprensión de la realidad es fundamentalmente incompleta. Hay algo que no estamos viendo. Hay alguna pieza del rompecabezas que aún no hemos descubierto. La teoría faltante de la gravedad cuántica no es solo otra teoría física más. Podría ser la clave para entender qué es realmente el espacio, qué es realmente el tiempo y por qué existe un universo en absoluto. Es un pensamiento vertiginoso. También es, a su manera, emocionante. Vivimos en una era donde la física está tocando los límites de lo conocible, donde las preguntas más profundas están al alcance, pero no dentro de nuestras manos todavía. Somos como exploradores en el borde de un vasto océano inexplorado, con mapas que terminan abruptamente y dicen, aquí hay dragones. Solo que en este caso, los dragones son las singularidades, y el océano es el misterio de la gravedad cuántica. Ahora estamos listos para explorar los intentos que los físicos más brillantes de nuestra era han hecho para cruzar este océano. Comenzaremos con la teoría más famosa, la más ambiciosa y también la más controvertida, la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas nació de circunstancias inesperadas. A finales de la década de 1960, los físicos estaban tratando de entender la fuerza nuclear fuerte, la fuerza que mantiene unidos a los protones y neutrones en el núcleo de los átomos.
un físico italiano llamado Gabriele Veneziano descubrió que una función matemática exótica, la función beta de Euler, parecía describir algunos aspectos del comportamiento de las partículas bajo la fuerza fuerte. Pero cuando otros físicos examinaron esta fórmula más de cerca, se dieron cuenta de algo sorprendente. La matemática detrás de ella era consistente con la idea de que las partículas no eran puntos, sino pequeñas cuerdas vibrantes. Esta idea era tan extraña que al principio pocos la tomaron en serio. Las cuerdas eran diminutas, del orden de la longitud de Planck, y vibraban en diferentes modos, como las cuerdas de un violín vibrando en diferentes armónicos. Cada modo de vibración correspondía así a una partícula diferente. La teoría original, llamada teoría de cuerdas bosónicas, tenía problemas serios. Requería 26 dimensiones espaciotemporales para ser consistente matemáticamente, y solo podía describir bosones, no fermiones, las partículas que constituyen la materia ordinaria como electrones y quarks. Además, para el momento en que se desarrolló esta teoría, la cromodinámica cuántica había surgido como una descripción mucho más exitosa de la fuerza fuerte, y la teoría de cuerdas parecía haber quedado obsoleta antes de empezar. Pero luego, en 1974, algo notable sucedió. Los físicos John Schwarz y Joel Scherk se dieron cuenta de que uno de los modos de vibración de la cuerda correspondía a una partícula sin masa con spin 2. En física, solo hay una partícula así, el gravitón, el hipotético portador cuántico de la fuerza gravitacional. La teoría de cuerdas no solo describía partículas de materia, sino que incluía naturalmente la gravedad. No era necesario añadir la gravedad a mano. Surgía automáticamente de la geometría de las cuerdas vibrantes. Este descubrimiento transformó el significado de la teoría de cuerdas. Ya no era un intento de describir la fuerza nuclear fuerte. Era un candidato a una teoría de todo, un marco unificado que podría describir todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, incluyendo la gravedad, en un solo paquete matemático coherente. La gravedad cuántica, el problema que había frustrado a los físicos durante décadas, parecía emerger naturalmente de la teoría de cuerdas sin los infinitos problemáticos que plagaban otros enfoques. Durante la década de 1980, la teoría de cuerdas experimentó lo que se llamó la primera revolución de supercuerdas. Los físicos desarrollaron una nueva versión de la teoría llamada teoría de supercuerdas, que incorporaba supersimetría, una simetría teórica que relaciona bosones y fermiones. La supersimetría resolvía algunos de los problemas de la teoría original, incluyendo la eliminación de ciertas inestabilidades matemáticas y la reducción del número de dimensiones requeridas de 26 a 10. En 10 dimensiones, 6 más de las 4 que experimentamos, la teoría era consistente y prometedora. Pero había un problema. Los físicos descubrieron que no había una sola teoría de supercuerdas consistente, sino 5. Estas 5 teorías, conocidas como tipo IM, tipo Joule A, tipo Dewey B, heterótica O y heterótica E, eran todas matemáticamente válidas en 10 dimensiones, pero parecían ser teorías diferentes. Si la teoría de cuerdas iba a ser la teoría final de todo, ¿por qué había 5 versiones igualmente válidas? La respuesta vino en 1995, cuando Edward Witten dio una conferencia que transformó el campo. Witten argumentó que las 5 teorías de supercuerdas no eran realmente teorías separadas, sino diferentes límites de una teoría más profunda que existía en 11 dimensiones. Esta teoría misteriosa, que Witten llamó teoría M, sin nunca especificar definitivamente qué significaba la M, unificaba todas las versiones de la teoría de cuerdas en un solo marco. La teoría M incluía no solo cuerdas unidimensionales, sino también membranas de dimensiones más altas, llamadas branas. Las diferentes teorías de supercuerdas eran simplemente diferentes maneras de ver la misma teoría M desde diferentes perspectivas. Este período, conocido como la segunda revolución de supercuerdas, generó un entusiasmo enorme en la comunidad física. Parecía que finalmente teníamos un candidato genuino para una teoría de todo. La teoría de cuerdas unificaba naturalmente la mecánica cuántica y la gravedad. Producía un gravitón sin infinitos problemáticos. Podía, en principio, describir todas las partículas y fuerzas conocidas. Era matemáticamente elegante de una manera que parecía casi inevitable, como si las piezas del rompecabezas cósmico finalmente estuvieran encajando. Pero ahora debemos abordar las sombras que se ciernen sobre esta brillante promesa, porque a pesar de toda su elegancia matemática,
La teoría de cuerdas enfrenta desafíos serios que han erosionado algo del entusiasmo inicial. El primer y más fundamental problema es la falta de predicciones experimentales verificables. Las cuerdas de la teoría de cuerdas son diminutas, del orden de la longitud de Planck. Esto significa que los efectos directos de las cuerdas solo serían observables a energías enormemente más altas que las que cualquier acelerador de partículas puede alcanzar. El Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador más poderoso jamás construido, opera a energías de aproximadamente 10 billones de electronvoltios. Las energías necesarias para sondear la escala de Planck son aproximadamente 1000 billones de veces más altas. No hay ninguna tecnología concebible que pueda alcanzar tales energías. En ausencia de pruebas experimentales directas, ¿cómo podemos saber si la teoría de cuerdas describe nuestro universo? El segundo problema es el paisaje de la teoría de cuerdas. Para conectar la teoría de cuerdas, que vive en 10 u 11 dimensiones, con nuestro universo de 4 dimensiones, las dimensiones extra deben estar compactificadas, enrolladas tan pequeñas que no las percibimos. Pero hay muchas maneras de hacer esta compactificación. Cada manera diferente de enrollar las dimensiones extra da lugar a una física diferente en 4 dimensiones, con diferentes partículas, diferentes fuerzas, diferentes constantes de la naturaleza. Los físicos han estimado que hay aproximadamente 10 a la 500 maneras diferentes de compactificar las dimensiones extra, lo que significa 10 a la 500 posibles universos de 4 dimensiones que la teoría de cuerdas podría describir. Este número es tan astronómicamente grande que desafía la comprensión. Hay más configuraciones posibles de la teoría de cuerdas que partículas en el universo observable. Con tantas posibilidades, ¿cómo puede la teoría hacer predicciones específicas sobre nuestro universo? Algunos físicos han intentado convertir esta debilidad en una fortaleza, argumentando que tal vez todos estos universos posibles realmente existen en un vasto multiverso. Nuestro universo sería simplemente uno de los muchos, con sus constantes particulares y partículas determinadas por la manera particular en que las dimensiones extra están compactificadas en nuestra región. Pero esta idea plantea problemas filosóficos profundos. Si la teoría de cuerdas es compatible con prácticamente cualquier universo, ¿es realmente una teoría científica en el sentido tradicional? ¿Puede una teoría que no puede ser falsificada considerarse ciencia? El físico Peter Voigt, uno de los críticos más vocales de la teoría de cuerdas, ha argumentado que la teoría de cuerdas no es ni siquiera errónea, es decir, que no hace predicciones lo suficientemente específicas como para ser probadas y potencialmente refutadas. Si una teoría no puede ser falsificada, argumenta Voigt, no es ciencia, es matemáticas o, peor, metafísica disfrazada de física. Me encantaría saber dónde te encuentras ahora mismo. ¿Eres optimista sobre la teoría de cuerdas, escéptico o todavía esperando a ver? No hay respuesta incorrecta, solo curiosidad. Comparte tu punto de vista actual en los comentarios. Es importante mantener una perspectiva equilibrada aquí. Los defensores de la teoría de cuerdas señalan que la teoría ha producido profundas ideas matemáticas que han resultado útiles incluso fuera de la física de cuerdas. La correspondencia ADCSFT, por ejemplo, conecta teorías de gravedad en espacios curvados con teorías cuánticas de campos en espacios de menor dimensión sin gravedad. Esta correspondencia ha encontrado aplicaciones en física de materia condensada, física de partículas e incluso en la teoría de información cuántica. Incluso si la teoría de cuerdas resulta no describir nuestro universo específico, podría seguir siendo una de las herramientas matemáticas más importantes desarrolladas en física teórica. Además, la teoría de cuerdas ha profundizado nuestra comprensión de los agujeros negros de maneras importantes. En 1996, Andrew Strominger y Kumrun Baffa usaron la teoría de cuerdas para derivar la entropía de ciertos tipos de agujeros negros, obteniendo exactamente la fórmula que Stephen Hawking había propuesto décadas antes usando argumentos semiclásicos. Esto fue notable porque la entropía de los agujeros negros había sido previamente misteriosa desde un punto de vista microscópico. ¿Qué son los microestados que contribuyen a esa entropía? La teoría de cuerdas proporcionó una respuesta. Son los diferentes estados de las cuerdas y branas que componen el agujero negro. Esta fue una victoria conceptual significativa, aunque no una prueba directa de que la teoría de cuerdas describe la naturaleza. Entonces, ¿qué debemos pensar de la teoría de cuerdas? Es quizás la construcción teórica más ambiciosa jamás intentada en física.
Unifica naturalmente la mecánica cuántica y la gravedad. Es matemáticamente elegante y consistente, pero después de más de 50 años de desarrollo, no ha producido ninguna predicción verificada. El paisaje de soluciones es tan vasto que la teoría podría ser compatible con casi cualquier universo imaginable, y los efectos directos de las cuerdas están tan lejos de la accesibilidad experimental que algunos cuestionan si la teoría puede ser probada en principio. Tal vez la teoría de cuerdas es la respuesta correcta, y simplemente necesitamos más tiempo y creatividad para encontrar maneras de probarla. Tal vez es una construcción matemática hermosa, pero que no describe nuestro universo particular. Tal vez es una pista hacia la verdad, un paso en la dirección correcta que eventualmente será superado por una teoría más completa. Por ahora, la teoría de cuerdas permanece como una posibilidad fascinante, ni confirmada ni refutada, colgando en un limbo entre la promesa y la incertidumbre. Ahora volvemos nuestra atención al rival principal de la teoría de cuerdas en la búsqueda de la gravedad cuántica. Esta es una teoría que adopta una filosofía fundamentalmente diferente, que no comienza con partículas y cuerdas, sino con el espacio-tiempo mismo. Es la gravedad cuántica de lazos, y su historia es tan fascinante como la de su competidora. Donde la teoría de cuerdas comienza añadiendo estructura, la gravedad cuántica de lazos comienza preguntando una pregunta más directa. ¿Qué pasa si simplemente intentamos cuantizar la relatividad general tal como está, sin añadir nuevas dimensiones, sin añadir nuevas partículas, sin añadir supersimetría? Es un enfoque más conservador en cierto sentido, más cercano a lo que sabemos que funciona, pero lleva a conclusiones igualmente radicales. La gravedad cuántica de lazos fue desarrollada principalmente durante la década de 1980 y 90 por físicos como Abhay Ashtekar, Lee Smolin y Carlo Rovelli. Ashtekar comenzó reformulando la relatividad general en un lenguaje matemático nuevo, usando lo que se conocen como variables de Ashtekar. Esta reformulación hizo que la relatividad general se pareciera más a otras teorías de campo, como la cromodinámica cuántica, y por lo tanto más susceptible a las técnicas de cuantización estándar. Cuando los físicos aplicaron estas técnicas a la relatividad general en las variables de Ashtekar, descubrieron algo sorprendente. El espacio mismo adquiere una estructura discreta a la escala de Planck, no continuo, sino granular, hecho de piezas finitas. En la gravedad cuántica de lazos, el espacio está tejido de lazos, bucles cuánticos de geometría que se entrelazan para formar una red llamada red de spin. Cada nodo de la red lleva un quantum de volumen. Cada borde de la red lleva un quantum de área. El espacio que experimentamos como suave y continuo a escalas ordinarias es, a la escala de Planck, una estructura discreta, como una malla o una tela cuando te acercas lo suficiente para ver los hilos individuales. Esta imagen es conceptualmente fascinante. Nos dice que el espacio no es un contenedor previo donde suceden las cosas, sino que es una entidad cuántica por derecho propio que puede existir en superposiciones, que tiene fluctuaciones cuánticas, que está hecha de piezas finitas y contables. El tiempo, en este marco, surge del cambio en estas redes de spin. No hay un tiempo de fondo contra el cual la geometría evoluciona. En cambio, el tiempo es relacional, definido por las correlaciones entre diferentes partes de la red de spin. Una de las características más atractivas de la gravedad cuántica de lazos es que es independiente del fondo. En la física de partículas convencional y en la teoría de cuerdas, típicamente trabajas en un espacio-tiempo de fondo fijo, usualmente el espacio-tiempo plano de Minkowski, y describes cómo las partículas o cuerdas se mueven y fluctúan sobre ese fondo. Pero la relatividad general nos dice que el espacio-tiempo es dinámico, que se curva y se deforma en respuesta a la materia y la energía. Una teoría cuántica de la gravedad, argumentan los proponentes de la gravedad cuántica de lazos, debería ser igualmente independiente del fondo, no asumiendo ninguna geometría preexistente. La gravedad cuántica de lazos logra esto. La geometría del espacio-tiempo no es una entrada de la teoría, sino una salida, algo que se construye desde abajo. La teoría también hace predicciones específicas, al menos en principio. Una de las más interesantes concierne a la velocidad de la luz. La relatividad especial nos dice que todos los fotones, independientemente de su energía, viajan a la misma velocidad en el vacío. Pero la gravedad cuántica de lazos sugiere que a energías extremadamente altas, cercanas a la escala de Planck, podría haber pequeñas correcciones a esta regla. Fotones de muy alta energía podrían viajar ligeramente más lento o más rápido que fotones de menor energía.
Este efecto sería diminuto, casi indetectable, pero acumulativo. Si un rayo gamma viaja miles de millones de años luz, esta pequeña diferencia podría sumarse a un retraso observable. Los astrónomos han buscado tales efectos en observaciones de estallidos de rayos gamma, las explosiones más poderosas del universo. Hasta ahora, no se ha detectado ningún retraso dependiente de la energía dentro de los límites de la sensibilidad experimental. Esto no refuta la gravedad cuántica de lazos, porque los efectos podrían ser más pequeños de lo que los experimentos actuales pueden medir, o podrían no existir en absoluto dependiendo de los detalles del modelo, pero muestra que, a diferencia de la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de lazos al menos hace el tipo de predicciones que podrían, en principio, ser probadas. Otra área donde la gravedad cuántica de lazos ha tenido éxito es en la explicación de la entropía de los agujeros negros. En la termodinámica de los agujeros negros, Stephen Hawking mostró que los agujeros negros tienen una entropía proporcional al área de su horizonte de eventos. Pero la entropía es una medida del número de microestados, de las diferentes configuraciones que un sistema puede tener, mientras parece igual desde el exterior. ¿Cuáles son los microestados de un agujero negro? En la gravedad cuántica de lazos, los microestados son los diferentes estados de los bordes de la red de spin que perforan el horizonte de eventos. Cada borde lleva un quantum de área, y el número de maneras de arreglar estos bordes para producir el área total del horizonte determina la entropía. Cuando se hace el cálculo, se obtiene una fórmula que coincide con la fórmula de Hawking, excepto por un parámetro libre, el llamado parámetro de Mircea. Este parámetro debe ser ajustado para que los números cuadren, lo que algunos ven como una debilidad de la teoría. Pero el hecho de que la estructura discreta de la gravedad cuántica de lazos pueda explicar la entropía de los agujeros negros de manera natural es un logro notable. Sin embargo, la gravedad cuántica de lazos también enfrenta desafíos serios. El más fundamental es el problema del límite semiclásico. A grandes escalas, lejos de la escala de Planck, deberíamos poder recuperar el espacio-tiempo suave y continuo de la relatividad general como una aproximación. Pero demostrar matemáticamente que las redes de spin de la gravedad cuántica de lazos dan lugar a un espacio-tiempo suave a gran escala ha resultado ser extremadamente difícil. Los proponentes de la teoría creen que esto es posible, pero aún no se ha logrado de manera satisfactoria. Otro desafío es la unificación con las otras fuerzas. La teoría de cuerdas naturalmente incluye las otras fuerzas del modelo estándar, el electromagnetismo, la fuerza débil y la fuerza fuerte. La gravedad cuántica de lazos, por otro lado, es específicamente una teoría de la gravedad. No hay una manera obvia de incluir las otras fuerzas en el marco. Algunos investigadores han intentado extender la teoría para incorporar el modelo estándar, pero este trabajo está mucho menos desarrollado que la gravedad cuántica de lazos pura. También hay una pregunta profunda sobre el significado del tiempo en la gravedad cuántica de lazos. Porque la teoría es independiente del fondo, no hay un tiempo de fondo. El tiempo surge dinámicamente de las correlaciones dentro del estado cuántico, pero esto hace que la interpretación de la teoría sea conceptualmente difícil. ¿Qué significa que el tiempo emerja? ¿Puede una teoría sin tiempo de fondo hacer predicciones sobre procesos que ocurren en el tiempo? Estos problemas técnicos y filosóficos están siendo investigados activamente, pero no están resueltos. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Tenemos dos candidatos principales para una teoría de gravedad cuántica. La teoría de cuerdas es más ambiciosa, intentando unificar todas las fuerzas en un solo marco, pero carece de predicciones verificables y tiene un paisaje de soluciones desconcertantemente vasto. La gravedad cuántica de lazos es más conservadora, centrándose específicamente en cuantizar la gravedad, y hace algunas predicciones en principio probables, pero lucha para conectar con el espacio-tiempo suave a grandes escalas y con las otras fuerzas. Ninguna es claramente correcta, ninguna es claramente incorrecta. Ambas son intentos heroicos de resolver uno de los problemas más difíciles en la historia del pensamiento humano. Tomemos un momento para una pausa reflexiva. Hagamos una encuesta rápida, no para ponerte a prueba, sino para escuchar tus pensamientos honestos. Tengo 3 preguntas, y me encantaría que dejaras tus respuestas en los comentarios. Primera pregunta, una elección entre 2 opciones. ¿Qué enfoque te parece más convincente ahora mismo? A. La teoría de cuerdas, con su elegancia matemática y dimensiones extra. O B. La gravedad cuántica de lazos,
con su espacio-tiempo discreto y menos suposiciones. Segunda pregunta, respuesta corta. En tus propias palabras, ¿cuál es la cosa más sorprendente que has aprendido hasta ahora en este video? Tercera pregunta, califica del 1 al 10. ¿Qué tan confiado estás en que los humanos alguna vez encontrarán una teoría completa de gravedad cuántica? Tómate tu tiempo. No hay respuestas incorrectas, solo perspectivas. Estaré leyendo los comentarios y respondiendo a tantos como pueda. Más allá de la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de lazos, hay otras ideas que merecen nuestra atención. Estas son las cartas salvajes. Las apuestas audaces sobre la naturaleza fundamental de la realidad, que podrían resultar correctas incluso si hoy parecen especulativas. Explorar estas ideas nos da una imagen más completa del paisaje intelectual y nos recuerda cuán creativos y diversos son los intentos de resolver el misterio de la gravedad cuántica. Una de las ideas más provocativas es la gravedad emergente. ¿Qué pasa si la gravedad no es fundamental en absoluto? ¿Qué pasa si, al igual que la temperatura, no es una propiedad fundamental de las moléculas individuales, sino que emerge de su comportamiento colectivo? La gravedad emerge de algo más profundo. Esta idea fue articulada de manera llamativa por el físico holandés Erik Berlinde en 2010. Berlinde propuso que la gravedad podría ser una fuerza entrópica, similar a la fuerza que siente una goma elástica cuando la estiras. Cuando estiras una goma elástica, las moléculas de polímero dentro de ella prefieren estados más enroscados, porque hay más maneras de estar enroscado que estirado. La fuerza que sientes es la tendencia estadística del sistema a moverse hacia estados de mayor entropía. Berlinde sugirió que la gravedad podría funcionar de manera similar, no como una fuerza fundamental, sino como una manifestación macroscópica de tendencias entrópicas a un nivel más microscópico. Esta idea es fascinante pero controvertida. La mayoría de los físicos no la aceptan, y hay críticas técnicas sobre si la propuesta de Berlinde realmente reproduce la relatividad general en todos los regímenes necesarios. Pero la idea general de que la gravedad podría ser emergente, que el espacio-tiempo mismo podría ser emergente de algún sustrato más fundamental, ha ganado tracción en varios círculos. Algunos investigadores trabajan en modelos donde el espacio-tiempo emerge del entrelazamiento cuántico, donde la geometría es una propiedad emergente de un sistema cuántico subyacente, sin estructura espacial intrínseca. Estas ideas están en etapas tempranas, pero sugieren que podríamos estar pensando en el problema de gravedad cuántica de manera incorrecta. Tal vez no necesitamos cuantizar la gravedad porque la gravedad no es fundamental. Otra dirección fascinante es la teoría de conjuntos causales. Esta teoría, desarrollada principalmente por Rafael Sorkin y sus colaboradores, propone que el espacio-tiempo fundamentalmente está hecho de puntos discretos, eventos, conectados por relaciones causales. No hay geometría continua a nivel fundamental. Solo hay una colección de eventos y la información de cuáles eventos pueden influir causalmente a cuáles otros. El espacio-tiempo continuo que experimentamos emerge de un número suficientemente grande de estos eventos causalmente ordenados, de la misma manera que un montón de arena parece un continuo suave si te alejas lo suficiente. Lo elegante de la teoría de conjuntos causales es su minimalismo. No necesita dimensiones extra, ni partículas exóticas, ni simetrías especiales. Solo necesita puntos y relaciones causales. La geometría, la dimensionalidad, la curvatura. Todo eso debería emerger de la estructura causal. Este enfoque enfrenta desafíos, por supuesto. Demostrar que el espacio-tiempo suave realmente emerge de conjuntos causales aleatorios es difícil, y la teoría todavía está en desarrollo, pero representa una apuesta radical sobre qué es lo fundamental, no el espacio, no el tiempo, sino la causalidad. Otra idea que vale la pena mencionar es la seguridad asintótica. Esta es la propuesta de que la gravedad, cuantizada de manera estándar, podría no ser tan problemática como se pensaba originalmente. Recuerda que el problema con cuantizar la gravedad usando los métodos estándar de la teoría cuántica de campos es que los cálculos producen infinitos que no pueden ser eliminados mediante renormalización. Pero la renormalización es un procedimiento que depende de la escala de energía. La seguridad asintótica propone que a energías muy altas, cerca de la escala de Planck, la gravedad se comporta de una manera que hace que los infinitos se cancelen automáticamente. La teoría alcanza un punto fijo ultravioleta, un estado a altas energías donde las constantes de acoplamiento dejan de cambiar y la teoría se vuelve bien definida. Si la seguridad asintótica es correcta,
entonces la gravedad cuántica podría ser simplemente la teoría cuántica de campos de la relatividad general, extendida a todas las escalas de energía, sin necesidad de cuerdas ni dimensiones extra ni estructuras discretas del espacio-tiempo. Sería, en cierto sentido, la solución más conservadora posible. Los cálculos que sugieren que esto podría funcionar son prometedores pero no concluyentes, y este enfoque sigue siendo un campo activo de investigación. Finalmente, debemos mencionar los enfoques basados en la información. Hay una larga tradición en física, que se remonta a John Wheeler, de tomar en serio la idea de que la información es más fundamental que la materia o la energía. El eslogan de Wheeler era "It from bit", la idea de que todo lo que existe deriva su existencia de respuestas a preguntas binarias. En los últimos años, esta filosofía ha encontrado expresión matemática concreta en la correspondencia ADS-CFT de la teoría de cuerdas, que sugiere que un universo con gravedad puede ser equivalente a una teoría cuántica sin gravedad en su frontera. Esta correspondencia holográfica sugiere que la gravedad y el espacio-tiempo podrían ser descripciones emergentes de una realidad fundamentalmente no gravitacional y quizás fundamentalmente informacional. Algunos investigadores están explorando si el entrelazamiento cuántico, la conexión misteriosa entre partículas correlacionadas, podría ser el pegamento que mantiene unido al espacio-tiempo. En esta visión, las regiones del espacio-tiempo que están geométricamente cercanas están conectadas porque los grados de libertad cuánticos que las constituyen están altamente entrelazados. Cortar el entrelazamiento sería como cortar el espacio-tiempo mismo. Esta idea, conocida a veces como R igual a EPR, propuesta por Juan Maldacena y Leonard Susskind, conecta agujeros de gusano, túneles teóricos a través del espacio-tiempo, con el entrelazamiento cuántico. Es una idea provocativa que sugiere que la estructura del espacio-tiempo podría ser una manifestación de correlaciones cuánticas profundas. Todo esto nos recuerda cuán abierto está el campo, cuán diversas son las ideas y cuán lejos estamos de una respuesta definitiva. La gravedad cuántica sigue siendo uno de los grandes problemas no resueltos de la física. Los enfoques que hemos discutido, la teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de lazos, la gravedad emergente, los conjuntos causales, la seguridad asintótica, los enfoques informacionales, son todos apuestas educadas, intentos brillantes de adivinar la estructura de una realidad que aún no podemos ver directamente. Quizás uno de ellos es correcto, quizás la verdad combina elementos de varios. Quizás la verdadera teoría de gravedad cuántica aún no ha sido concebida. Esta incertidumbre podría parecer frustrante, pero hay otra manera de verla. Es un recordatorio de que la ciencia es un proceso, no un producto terminado. Es un recordatorio de que vivimos en una era de descubrimiento, donde las preguntas más profundas todavía están abiertas. Es un recordatorio de que hay misterios genuinos en el corazón de la realidad, no porque seamos ignorantes o no hayamos trabajado lo suficiente, sino porque la naturaleza es profunda y nuestras herramientas todavía están desarrollándose. Ahora debemos dar voz al escéptico. Hemos explorado teorías brillantes y especulaciones fascinantes, pero es hora de presentar el caso más fuerte en contra de toda esta empresa. ¿Y si la búsqueda de la gravedad cuántica, tal como la hemos descrito, es fundamentalmente equivocada? ¿Y si estamos persiguiendo una quimera? El primer argumento escéptico es el más directo. No hay evidencia experimental que requiera una teoría de gravedad cuántica. Sí, la mecánica cuántica y la relatividad general son incompatibles cuando se combinan matemáticamente. Pero nunca hemos observado un fenómeno que ambas teorías intenten describir y fallen. No tenemos datos experimentales de la escala de Planck. No tenemos observaciones del interior de agujeros negros. No tenemos mediciones directas del primer instante del Big Bang. Todas las situaciones donde la gravedad cuántica sería necesaria están completamente fuera del alcance de nuestros experimentos. ¿Por qué deberíamos confiar en nuestra intuición matemática sobre lo que sucede en regímenes que nunca podremos explorar directamente? Un escéptico podría argumentar que la inconsistencia matemática entre la mecánica cuántica y la relatividad general no es necesariamente un problema con la naturaleza, sino un problema con nuestras matemáticas, con la forma en que formulamos las teorías. Quizás hay una manera de combinar las dos teorías que no hemos encontrado, una reformulación que evita los infinitos sin requerir cuerdas ni lazos ni dimensiones extra. Quizás la respuesta es más simple de lo que pensamos, o más sutil, algo que no hemos considerado porque estamos atrapados en modos de pensar particulares. El segundo argumento escéptico
se centra en el fracaso predictivo de los programas de investigación existentes. La teoría de cuerdas tiene más de 50 años. La gravedad cuántica de lazos tiene más de 30. Ninguna ha producido una predicción verificada. Ninguna ha sido confirmada por ningún experimento. Según cualquier estándar empírico, estos son programas de investigación fallidos, o al menos no exitosos. Podrían ser matemáticas puras disfrazadas de física, construcciones teóricas elegantes que no tienen conexión con el mundo real. El problema del paisaje en la teoría de cuerdas es particularmente preocupante desde esta perspectiva. Si hay 10 a la 500 posibles universos que la teoría de cuerdas puede describir, entonces la teoría es compatible con casi cualquier observación. No puede ser refutada porque cualquier cosa que observemos puede ser acomodada en algún rincón del paisaje. Una teoría que no puede ser refutada no es científica en el sentido popperiano tradicional, es metafísica. Incluso la correspondencia ADS-CFT, a menudo citada como el mayor logro de la teoría de cuerdas, describe espacios anti-de Sitter, espacios con una constante cosmológica negativa. Pero nuestro universo tiene una constante cosmológica positiva, como lo demuestran las observaciones de la energía oscura. La correspondencia no se aplica directamente a nuestro universo. Sigue siendo una herramienta matemática útil, pero no es evidencia de que la teoría de cuerdas describa la realidad. El tercer argumento escéptico es más filosófico. ¿Por qué deberíamos esperar que exista una teoría de todo? ¿Por qué deberíamos esperar que el universo sea describible por una sola teoría matemática coherente? Esta expectativa podría ser un prejuicio humano, una extensión injustificada de nuestro éxito pasado en unificar fuerzas y fenómenos. Quizás la naturaleza es irreductiblemente compleja, con diferentes regímenes, gobernados por diferentes leyes que no pueden unificarse en un solo marco. Quizás la mecánica cuántica y la relatividad general son simplemente dos aspectos de la realidad que coexisten sin necesidad de un matrimonio teórico. Un escéptico podría señalar la historia de la ciencia como una advertencia contra el optimismo excesivo. Hubo un tiempo en que los físicos estaban seguros de que unificarían la física clásica con el electromagnetismo en un éter luminífero. Estaban equivocados. Hubo un tiempo en que los cosmólogos estaban seguros de que el universo era estático y eterno. Estaban equivocados. Cada generación de físicos ha tenido sus certezas que resultaron ser ilusiones. ¿Por qué deberíamos pensar que esta generación es diferente? ¿Por qué deberíamos confiar en que la elegancia matemática de la teoría de cuerdas o la coherencia conceptual de la gravedad cuántica de lazos son guías confiables hacia la verdad? Hay también una preocupación sociológica. La física teórica, especialmente en los campos de cuerdas y gravedad cuántica, se ha convertido en una empresa altamente especializada con pocos controles externos. Los mismos teóricos que desarrollan las teorías son los que las evalúan. Las posiciones académicas y el financiamiento fluyen hacia quienes trabajan en los programas establecidos. Hay presión para seguir la corriente dominante, para publicar en las áreas que se consideran importantes, para no desafiar demasiado radicalmente el paradigma reinante. ¿Podría ser que la comunidad de física teórica se haya encerrado en un callejón sin salida, dedicando décadas y recursos a programas de investigación que nunca producirán resultados verificables? Estas críticas no son nuevas, y los defensores de la gravedad cuántica tienen respuestas para ellas. Argumentan que la ausencia de evidencia experimental directa no significa que el problema no sea real. Las inconsistencias matemáticas entre nuestras mejores teorías son un problema genuino que requiere solución. Argumentan que el progreso en física fundamental ha sido siempre lento, que teorías anteriores tardaron décadas en ser confirmadas después de su formulación inicial. Argumentan que la correspondencia ADS-CFT y los cálculos de entropía de agujeros negros son logros conceptuales significativos, incluso si no son pruebas experimentales directas. Pero el escéptico permanece. ¿Y si todo esto es un error? ¿Y si estamos malgastando recursos intelectuales y financieros en un problema que no tiene solución, o cuya solución es completamente diferente de lo que imaginamos? ¿Y si la gravedad cuántica es la floquistón del siglo XXI, un concepto que parece necesario bajo un marco particular de pensamiento, pero que desaparecerá cuando cambiemos de marco? La honestidad intelectual requiere que sostengamos estas posibilidades. El escepticismo no es enemigo de la ciencia, es su disciplina. Y mientras exploramos estas preguntas, debemos recordar que la certeza prematura puede ser tan peligrosa como la duda excesiva.
Estamos en una posición donde genuinamente no sabemos. Eso es incómodo. También es el estado honesto del conocimiento humano en este momento. Si conoces a alguien que ame la física, la filosofía, o simplemente sentarse con grandes preguntas que no tienen respuestas fáciles, considera compartir este video con ellos. Conversaciones como esta son mejores en compañía. Ahora llegamos a la parte de nuestra exploración que más directamente toca el tema de la conciencia. ¿Hay alguna conexión entre el misterio de la gravedad cuántica y el misterio de la mente consciente? Esta es una pregunta que debemos abordar con extremo cuidado, distinguiendo claramente entre especulación, hipótesis controvertidas pero al menos definidas, y física establecida. Comencemos reconociendo que la conciencia es, en muchos sentidos, tan misteriosa como la gravedad cuántica. La física puede describir cómo los átomos forman moléculas, cómo las moléculas forman células, cómo las células forman neuronas, cómo las neuronas forman redes. Pero en algún punto de esta cadena, algo surge que la física no puede explicar directamente: la experiencia subjetiva. El hecho de que hay algo que es como ser tú, ver colores, sentir emociones, pensar pensamientos. Este es el famoso problema difícil de la conciencia, articulado de manera influyente por el filósofo David Chalmers. La física nos dice lo que sucede, pero parece callarse sobre por qué o cómo esto se siente como algo desde dentro. Ahora, la mayoría de los neurocientíficos trabajan bajo la suposición de que la conciencia surge de la actividad cerebral de alguna manera que aún no entendemos completamente. Esta es la visión estándar, y tiene mucho a su favor. Sabemos que dañar el cerebro puede alterar o eliminar la conciencia. Sabemos que diferentes estados cerebrales corresponden a diferentes experiencias. Los anestésicos que afectan la química cerebral pueden apagar la conciencia como si fuera un interruptor. La correlación entre cerebro y mente es innegable, pero algunos pensadores han ido más allá, sugiriendo que quizás la conciencia no es simplemente un producto del cerebro, sino algo más fundamental. Y algunos de estos pensadores han intentado conectar la conciencia con la física cuántica y específicamente con la gravedad cuántica. La hipótesis más conocida en esta línea es la reducción objetiva orquestada, UORC-OR, propuesta por el físico Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff. La propuesta de Penrose comienza con una observación matemática. Hay proposiciones matemáticas que son verdaderas, pero que no pueden ser demostradas mediante ningún algoritmo formal. Esto se deriva del famoso teorema de incompletitud de Gödel. Penrose argumenta que el hecho de que los matemáticos humanos puedan ver la verdad de estas proposiciones, a pesar de que ningún procedimiento mecánico puede demostrarlas, sugiere que la mente humana no es computacional en el sentido estándar. No somos simplemente ordenadores de carne, hay algo más. A partir de aquí, Penrose propone que la mecánica cuántica convencional, con su ecuación de Schrödinger lineal y determinista, no puede explicar este aspecto no computacional de la mente. Sugiere que la conciencia está relacionada con un proceso cuántico no computacional que implica una reducción objetiva, un colapso de la función de onda que no está causado por la medición o la de coherencia ambiental, sino por efectos gravitacionales a escala cuántica. Es aquí donde la gravedad cuántica entra en la imagen. Según Penrose, cuando una superposición cuántica implica diferencias significativas en la curvatura del espacio-tiempo, esa superposición es inherentemente inestable y colapsa después de un tiempo característico determinado por la gravedad. Este proceso de reducción objetiva, argumenta, es donde ocurre algo no computacional, y es esto lo que subyace a la conciencia. Hameroff añade el componente biológico. Propone que este proceso cuántico gravitacional ocurre dentro de estructuras celulares llamadas microtúbulos, que forman el citoesqueleto de las neuronas. Los microtúbulos, según Hameroff, podrían mantener estados cuánticos coherentes el tiempo suficiente para que los efectos de reducción objetiva de Penrose ocurran. La orquestación de estos colapsos por las neuronas produce momentos de experiencia consciente. Debemos ser muy claros sobre el estado de esta hipótesis. ORCH-OR es controvertido y no es aceptado por la corriente principal de la neurociencia ni de la física. Hay objeciones serias, tanto desde el lado de la física cuántica como desde el lado de la neurobiología. Los críticos señalan que las condiciones dentro de las células cerebrales son cálidas y húmedas, exactamente el tipo de entorno donde la decoherencia cuántica ocurre extremadamente rápido, en femtosegundos, destruyendo cualquier superposición cuántica antes de que pueda tener efectos biológicos.
Mantener la coherencia cuántica en microtúbulos a temperatura corporal durante tiempos biológicamente relevantes parece físicamente implausible a muchos investigadores. Además, la mecánica de reducción objetiva propuesta por Penrose es especulativa. No es parte de ninguna teoría cuántica o teoría de gravedad cuántica establecida. Es una apuesta sobre cómo podría funcionar la gravedad cuántica, pero no hay evidencia experimental de que el proceso de reducción objetiva exista. Sin embargo, es justo señalar que ha habido algunos estudios que Hameroff y otros citan como potencialmente relevantes. Por ejemplo, algunos experimentos sugieren que ciertos procesos en las neuronas podrían implicar efectos cuánticos, y hay investigación sobre fotosíntesis en plantas que sugiere que la coherencia cuántica puede desempeñar un papel en procesos biológicos. Pero la relevancia de estos hallazgos para la conciencia humana sigue siendo discutida y no constituyen confirmación de Orch-Orr. Más allá de Orch-Orr, hay otras ideas que intentan conectar la conciencia con la física fundamental. Algunas versiones del panpsiquismo, la idea filosófica de que la conciencia o la experiencia es una característica fundamental del universo, más que algo que emerge solo en cerebros complejos, sugieren que quizás la información o la experiencia está tejida en la estructura misma de la realidad. Si el espacio-tiempo es emergente de algo más fundamental, como algunos enfoques de gravedad cuántica sugieren, entonces algunos pensadores especulan que quizás la conciencia también es parte de ese nivel más fundamental. El físico Andrei Linde ha sugerido, aunque de manera tentativa, que quizás la conciencia debería ser considerada como un componente fundamental de la descripción física del mundo, junto con la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Esta es una idea filosófica más que una teoría física desarrollada, pero ilustra cómo algunos científicos están dispuestos a considerar posibilidades radicales. La teoría de la información integrada de Giulio Tononi ofrece otra perspectiva. Esta teoría propone que la conciencia es información integrada, medida por una cantidad llamada phi. Cualquier sistema que integre información, de cierta manera, según esta teoría, tiene algún grado de experiencia consciente. La teoría no invoca la mecánica cuántica directamente, pero algunos han especulado sobre conexiones con enfoques de gravedad cuántica basados en la información. Debemos subrayar nuevamente que todas estas ideas están en el reino de la especulación. No hay evidencia establecida de que la conciencia esté conectada con la gravedad cuántica. Las teorías son intrigantes, pero no confirmadas. Y hay una larga historia de intentos fallidos de explicar la conciencia mediante la física cuántica, muchos de los cuales han terminado en callejones sin salida o han sido desacreditados. Sin embargo, hay algo filosóficamente interesante en la convergencia de estos dos misterios. Tanto la gravedad cuántica como la conciencia representan los límites de nuestro conocimiento. Ambas involucran preguntas sobre qué es fundamental y qué es emergente. Ambas nos obligan a confrontar las limitaciones de nuestros marcos conceptuales actuales. Quizás no es sorprendente que algunas mentes creativas hayan intentado conectarlos. Lo que podemos decir con algo de confianza es esto: cualquiera que sea la teoría final de gravedad cuántica, probablemente cambiará nuestra comprensión de la naturaleza del espacio, el tiempo, la causalidad y la información de maneras que aún no podemos anticipar. Y si nuestra comprensión de estos conceptos fundamentales cambia, podría tener implicaciones para cómo pensamos sobre la conciencia también, aunque no necesariamente en las formas que hipótesis como Orch-Orr sugieren. La mente consciente sigue siendo un misterio. La gravedad cuántica sigue siendo un misterio. Tal vez están conectados, tal vez no. Por ahora, sostener ambos misterios con apertura y humildad parece la actitud más sabia. Respira por un momento. Nota tu conciencia aquí, ahora, mientras procesas estas ideas. ¿Qué es lo que hace posible este momento de experiencia? ¿Qué es lo que permite que la materia se convierta en mente, que los átomos se conviertan en asombro? Estas preguntas pueden no tener respuestas en nuestra vida, pero el acto de preguntarlas es, en sí mismo, uno de los milagros del universo. Hemos viajado a través de territorios vastos en esta exploración, desde la grieta en los cimientos de la física, a través de la extrañeza del mundo cuántico, hasta los intentos más brillantes de nuestra era por resolver el misterio de la gravedad cuántica, pasando por los argumentos del escéptico y las especulaciones sobre la conciencia. Ahora debemos preguntarnos, ¿cómo vivimos con este conocimiento? ¿Qué hacemos con estas ideas en nuestra vida cotidiana? Hay una tentación cuando uno se sumerge en estos misterios
de caer en uno de dos extremos. El primero es el misticismo excesivo, usar la física cuántica y la gravedad cuántica como justificación para toda clase de afirmaciones infundadas, desde la curación cuántica hasta la manifestación de deseos hasta la telepatía. Esto es un error. La mecánica cuántica es extraña, pero no es mágica. Tiene reglas precisas, hace predicciones específicas y no justifica la mayoría de las afirmaciones New Age que se hacen en su nombre. La gravedad cuántica, sea lo que sea, probablemente será igualmente matemática e igualmente alejada de las preocupaciones humanas cotidianas. El segundo extremo es el nihilismo, la sensación de que si no podemos entender la realidad fundamental, entonces nada importa, todo es arbitrario, estamos flotando en un vacío de incertidumbre. Esto también es un error. La física cuántica y la relatividad general funcionan extraordinariamente bien en sus dominios. El hecho de que haya un misterio en la frontera no invalida el conocimiento que hemos ganado. El café todavía sabe igual si la teoría de cuerdas es verdadera o falsa. El amor todavía importa independientemente de la estructura del espacio-tiempo a la escala de Planck. Entonces, ¿cuál es la actitud apropiada? Sugiero algo así como humildad intelectual combinada con apreciación del misterio. Humildad intelectual significa reconocer honestamente lo que sabemos y lo que no sabemos. Significa resistir la tentación de afirmar certeza donde no la hay, pero también resistir la tentación de negar la existencia de conocimiento real donde sí lo hay. Significa estar abiertos a que nuestras mejores ideas actuales podrían estar equivocadas, mientras seguimos trabajando con ellas como nuestras mejores aproximaciones actuales a la verdad. Significa sostener nuestras creencias con manos abiertas, listos para dejarlas ir si la evidencia lo requiere, pero no abandonándolas caprichosamente sin razón. Apreciación del misterio significa algo más que curiosidad intelectual, aunque incluye eso. Significa permitirse sentir asombro ante la vastedad y profundidad de lo que no entendemos. Significa reconocer que hay preguntas que los humanos han hecho desde el principio de la historia, preguntas sobre el origen del cosmos, la naturaleza del tiempo, el significado de la existencia, y que estas preguntas siguen abiertas. Significa encontrar belleza en el no saber, en el proceso de preguntar, en el viaje de descubrimiento que nunca termina realmente. Hay un regalo en esto si eliges verlo de esa manera. Cada momento de tu vida sucede dentro de un universo cuya estructura fundamental permanece misteriosa. Cada pensamiento que tienes, cada sensación que experimentas, cada relación que valoras, ocurre contra un telón de fondo de misterio cósmico. El simple hecho de que existas, de que haya algo que es como ser tú, es tan improbable y tan inexplicable como cualquier singularidad de agujero negro o fluctuación cuántica del vacío. No necesitas resolver la gravedad cuántica para vivir bien. No necesitas entender la naturaleza última del espacio-tiempo para amar a tu familia, perseguir tus pasiones, encontrar significado en tu trabajo. Estas verdades humanas son robustas, resistentes a las revoluciones científicas que vienen y van. Newton fue superado por Einstein, pero el amor de Newton por su perro o por la luz del sol no se volvió menos válido. Pero puedes, si lo eliges, dejar que el misterio enriquezca tu experiencia. Puedes mirar las estrellas y recordar que están hechas de materia, cuyos componentes más pequeños siguen reglas que desafían toda intuición. Puedes cerrar los ojos y notar tu conciencia, ese hecho absolutamente extraordinario de que hay un interior a tu existencia, y preguntarte qué es lo que hace posible esta maravilla. Puedes contemplar las preguntas sin necesidad de respuestas, sosteniendo la incertidumbre no como una carga, sino como una apertura. Antes de cerrar, hagamos una última reflexión juntos. 4 preguntas. Comparte cualquiera o todas en los comentarios. Primera pregunta. Una predicción. En 50 años, ¿crees que tendremos una teoría confirmada de gravedad cuántica o el misterio seguirá sin resolverse? Segunda pregunta. Un ejercicio de Stillman. ¿Cuál es el argumento más fuerte en contra de la idea de que necesitamos una teoría unificada de gravedad cuántica? Intenta presentar el mejor caso del escéptico. Tercera pregunta. Personal. ¿Ha cambiado este video la manera en que piensas sobre la naturaleza del espacio, el tiempo o la realidad, aunque sea un poco? Cuarta pregunta. Abierta. Si pudieras hacer una pregunta a un físico que finalmente resuelva la gravedad cuántica, ¿cuál sería? Deja tus respuestas abajo. Genuinamente quiero saber lo que piensas. A veces las mejores ideas vienen de los comentarios. Imagina a una científica al final de una larga carrera.
Ha dedicado décadas al problema de la gravedad cuántica. Ha llenado cuadernos con ecuaciones. Ha asistido a innumerables conferencias. Ha tenido momentos de esperanza cuando una idea nueva parecía prometedora y momentos de desaliento cuando esa idea no llevó a ningún lado. Ahora, cerca del final de su vida activa, cierra su cuaderno por última vez. No ha resuelto el problema. La teoría de gravedad cuántica permanece tan elusiva como cuando empezó, pero al mirar hacia atrás, no siente fracaso, siente gratitud. Gratitud por haber podido dedicar su vida a una de las preguntas más profundas que los humanos han formulado jamás. Gratitud por la comunidad de colegas que compartieron este viaje con ella, cada uno contribuyendo su pequeña pieza al rompecabezas. Gratitud por los momentos de claridad, por breves que fueran, cuando sintió que estaba tocando algo verdadero. Y gratitud por el misterio mismo, que nunca dejó de asombrarla, que nunca dejó de recordarle cuán vasto es el universo y cuán pequeños, pero cuán preciosos, somos nosotros en comparación. Cierra los ojos un momento. Donde quiera que estés mientras escuchas o lees estas palabras, tómate un segundo para notar tu propia presencia. Nota la sensación de respirar. Nota el hecho simple y extraordinario de que estás consciente, de que hay un ser aquí, experimentando este momento. Este ser que eres, esta conciencia que tienes, existe dentro de un universo cuya estructura más profunda permanece desconocida. Y sin embargo, aquí estás, preguntándote, maravillándote, viviendo. Quizás un día, alguien en algún lugar tendrá la idea que resuelva el rompecabezas de la gravedad cuántica. Quizás será una teoría de cuerdas refinada, o la gravedad cuántica de lazos, o algo completamente diferente que aún no hemos imaginado. O quizás el misterio permanecerá, pasando de generación en generación como un koan cósmico, una pregunta que nunca se agota. De cualquier manera, el acto de preguntar tiene su propio valor. El acto de maravillarse tiene su propia dignidad. El acto de sostener el misterio, sin pretender certeza y sin caer en desesperación, es una práctica espiritual en sí misma, aunque usemos el lenguaje de la física. El universo nos ha dado el don de la conciencia. Podemos preguntar por qué existe algo en lugar de nada. Podemos contemplar la estructura del espacio y el flujo del tiempo. Podemos imaginar teorías que describen realidades que nunca veremos directamente. Este don, este milagro de la mente curiosa, es quizás el mayor misterio de todos. Gracias por pasar estas 2 horas conmigo, explorando uno de los misterios más profundos de toda la ciencia. Si te gustaría seguir preguntándote juntos, suscríbete y activa las notificaciones. Y si tienes curiosidad sobre cómo la conciencia misma encaja en este panorama, nuestro video sobre la naturaleza de la conciencia en un universo incierto podría ser el siguiente paso perfecto. Hasta entonces, cuida bien tus preguntas. El misterio continúa. Los físicos trabajan. Las estrellas brillan. Y tú, ser consciente en un cosmos inimaginable, sigues adelante, llevando tu chispa de asombro a través de la noche. End.